bello programa. Nos podés ver y escuchar en YouTube Radio Universidad 891. Hoy lunes, hoy toca charlar con el ingeniero agrónomo INTA AMBA, Gonzalo Párez. Buen día, Gonza, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien acá, todo bien. Disfrutando los días semi-primaverales. Sí. Es temporada alta, ¿no? Digo, en tema de huerta, de jardín, la primavera es como la época del año que todos capaz nos acordamos, ¿no? Esto es todo el año, pero uno se acuerda más cuando empieza a brotar todo. Sí, tal cual. Por eso yo les proponía la vez anterior que estuve en el programa charlar un poquito de esto, ¿no? De la temporada de siembra, de las huertas. Un tema que tenemos en esta época, que es temporada alta, es que a veces nos acordamos de que, no sé, por ejemplo, que queremos plantines de morrón ahora. Entonces, morrón, tomate, berenjena, sobre todo morrón y berenjena, si nos acordamos ahora, más vale comprar algún plantín o intercambiar con alguien algún plantín, porque ya es un poco tarde para sembrarlos. Porque son plantas que tienen un proceso medio lento al principio, entonces si no queremos que se nos pase la temporada esperando que crezca la planta y recién cosechar morrones para marzo del año que viene, conviene comprar algún plantín. Con tomate tomate, albahaca todavía estamos a tiempo, son un poco más veloces, ya serían medio que las siembras tardías estas, ¿no? De tomate y de albahaca. Y después nosotros inclusive acá en el INTA estamos haciendo algunas pruebas, algunos ensayos con algunos de estos cultivos. El tomate, por ejemplo, ya lo tenemos todo plantado en el campo, que son plantines que se hicieron hace como 2 meses más o menos, o sea, la siembra, ¿no? Y estamos ya preparando tierra para zapallo, choclos, chauchas, zapallitos, todas esas plantas de semillas grandes de verano. Estamos en plena temporada, está viniendo fresca la primavera, pero ya se pueden sembrar tranquilamente. Estamos hablando... Vos decías el tomate, Gonzalo, el tema del tomate es... el tiempo del tomate es igual para todos los tipos de tomate, porque yo veo que los que plantan tomate a veces en forma casera van por el tomate cherry, ¿no? Como que es más rápido, no sé si tiene algún cambio en los tiempos. No, yo creo que tiene que ver un poco con los hábitos de consumo también. El cherry se puso como bastante de moda, por decirlo de algún modo. Es fácil. El otro día justo estuve en una capacitación con las escuelas de La Matanza, que entre paréntesis es un proyecto lindo, participan casi 100 escuelas del proyecto de huertas en las escuelas de Matanza. Y hablábamos de esto, ¿no? Yo llevé, sí, es un montón. Yo llevé unos plantines para regalarle a las escuelas, llevé plantines que hicimos acá en el INTA de tomate perita, y yo les decía que los tomates que uno no busca que sean grandes, que son generalmente los tomates peritas y los cherries, son relativamente fáciles porque la planta no hay que podarla, no hay que hacerle demasiado trabajo, ¿no? En cambio, los tomates redondos que uno busca que tengan buen tamaño, ahí llevan más trabajo, hay que ponerles alguna estructura, claro, de palos de madera o de caña para hacerlos trepar, hay que podarlos y demás. Pero los cherries en general todos son sensibles al frío, todos los tomates son sensibles al frío. Lo que pasa que, bueno, lo venimos charlando, ¿no? Entre las cuestiones vinculadas al cambio climático y las diferencias de temperatura que hay en la ciudad, por ahí a mí me ha pasado de ver hermosas plantas de tomate en pleno invierno. Eso no es lo normal. El tomate, vos decías que hay que ponerle, porque es rastrera la planta, si no va por el suelo, porque el peso del mismo tomate... Sí, es una planta que se cae, por decirlo de algún modo, no es trepadora. Si uno la quiere levantar, la tiene que levantar atándola a alguna estructura de madera o de cañas. Como son plantas, en su origen, plantas de climas secos, ¿no? Del altiplano. Entonces, si vos estás en un clima muy seco, las podés cultivar apoyadas sobre el suelo.
pero en un clima húmedo eso lo que puede generar es que se pudran los tomates. Nosotros justo estamos haciendo acá en el INTA una prueba a ver si podemos cultivar tomate perita con el suelo, pero el suelo lo vamos a cubrir, lo tenemos cubierto en algunos casos con cartón corrugado, cartón común del que viene en rollos, para que el tomate no esté en contacto con el suelo, a ver si logramos cosechar bien tomate perita sin necesidad de ponerle cañas, ni atarlo, ni nada, porque es un trabajo, pensemos en un productor que tiene que hacer eso en una superficie grande, es mucho trabajo hacerlo, mucho dinero. Entonces, claro, y el contacto con el pruebas. suelo, ¿qué haría? Es lo que hace que el tomate se pudra, si está directamente en relación con la tierra. Claro, el tomate es un fruto bastante sensible a problemas de hongos, ¿no? Entonces, si queda en contacto con el suelo, se pudre normalmente. Se pudre el fruto y a veces también la hoja, ¿no? Se empieza a llenar de hongos la hoja. Así que eso es un poco a diferencia de la berenjena y el morrón, que es como un arbustito la planta, ¿no? Se mantienen solas, se mantienen erguidas, no hace falta atarlas. Claro, te iba a preguntar ¿qué otra planta también tenés que recurrir al mismo recurso? Mira, por ejemplo, las chauchas trepan solas. Hay variedades de chauchas enanas, ¿no? Que no trepan, que son también como un pequeño arbustito. Pero muchas variedades de chauchas, pero esas vos le pones una caña y sola la planta se va trepando, se va enroscando, se va enredando. Son plantas que tienen esa característica. Y el otro día me preguntaban en esta capacitación que hicimos con las escuelas por el zapallo, ¿no? Y el zapallo, aunque solo, no sé, es difícil que se trepe solo, muchas veces lo que sí sucede es que si lo haces trepar por un alambrado, en un árbol, en un parral, en algún lugar elevado, salen muy sanos, salen hermosos zapallos. Lo mismo, ¿no? En zapallo en contacto con el suelo, a veces algunos se echan a perder, se pudren. Así que se los puede hacer trepar. Salvo los zapallos, los que tienen fruto muy grande, tipo calabazas grandes, el zapallo ese que es color gris, el gris plomo, zapallos criollos, esos zapallos que son muy grandes, si los hacemos trepar, podemos tener problema de que el fruto mismo, del propio peso que tiene, rompe la planta y se cae. Entonces ahí hay gente que le pone, por ejemplo, una bolsa de cebolla, poner que lo tengas colgado en un alambrado y tenés un zapallo grande, una calabaza grande, le pones una bolsa de cebolla enfundando el zapallo y colgás la bolsa del alambrado. Entonces, de algún modo, es como si fuera un sostén. Bueno, estamos a 11 días de Halloween, que necesitamos buenos zapallos también, ¿no? No tiren la comida, no estamos para tirar. ¿Se comen después esa calabaza? Bueno, acá no hagamos esas prácticas, chicos, hagamos una buena sopa con eso, ¿no? Saben que el otro día estaba viendo un videíto interesante en relación a comida y a los zapallos. Generalmente cuando comemos zapallo en la cocina, la semilla la tiramos, ¿no? Y muchos inclusive la tiramos al compost y brotan en el compost. Estaba viendo un muchacho que siembra la semilla sin hacerla secar, ningún proceso, ¿no? Recién sacada del zapallo, las siembra todas juntas en una maceta, espera que salgan los brotes, que se pongan grandecitos los brotes, y esos brotes los corta y los rehoga con un poquito de aceite o manteca y ajo, y dicen que son riquísimos. ¡Epa! Un buen recurso para comer brotes de zapallo de la semilla que normalmente tiramos, ¿no? Porque generalmente cuando limpias un zapallo, la semilla claro, o la usamos como semilla, pero no como brote. Claro, también se pueden usar como semilla. Acordémonos que cuando hablábamos de semillas, que si son zapallos de la verdulería, a veces esos zapallos son híbridos y esos hijos del zapallo híbrido no necesariamente van a ser idénticos a sus padres, ¿no? Las famosas leyes de la genética que van generando variaciones en las plantas. Entonces, claro, eso hay que tenerlo presente, porque por ahí yo quiero
quiero cosechar algo idéntico a lo que compré en la verdulería. Eso te iba a preguntar, si el zapallo me salió riquísimo, dulce, que lo amás, decís, bueno, guardo una semilla, me va a salir lo mismo, esto no es así, Gonzalo. No necesariamente, es así. Tenés que tener suerte. No necesariamente es así. Sobre todo frutos comprados de la verdulería, por ejemplo zapallos, morrones, tomates, suele pasar esto, porque los productores usan semillas híbridas. Un híbrido es una cruza que hacen los productores de semilla comercial, ¿no? Una cruza de dos razas distintas de zapallo, por ejemplo, o de tomate. Los hijos del híbrido, en el campo popularmente se dice se degeneran. No es que se degeneran, sino que en realidad aparecen características de los abuelos y de los bisabuelos. Eso es lo que sucede. Qué maravilla, ¿no? No te das idea, uno no piensa eso cuando va a la verdulería, pero ahora ves, escúchame, por eso es importante esta columna. Porque además económicamente tener una huerta en casa te resuelve mucho, ¿no? Estaba pensando, Gonzalo, vos decías esto que estamos recomendando por esta época, la primavera. Después hay cultivos que van para todo el año, ¿no? Pensaba, por ejemplo, no sé, digo, la papa, por ejemplo, o la zanahoria. ¿Son de todo el año o hay un momento también en especial para empezar a trabajar? Los cultivos más típicos de todo el año son acelga, perejil, lechuga. Inclusive lechugas hay variedades que son para todo el año y variedades de lechuga que son de invierno y otras que son de verano. Por eso es importante consultar los calendarios de siembra cuando sembramos, ¿no? La papa, por ejemplo, es una planta de clima fresco, pero no banca el frío de pleno invierno. No es un cultivo de invierno, es un cultivo más vale de primavera. La gente que sembró temprano papa ya está cerquita de la época de cosecha. ¿Cuál más me preguntaste? Papa, dijiste. Zanahoria es otro cultivo que... Claro, zanahoria, hay muchas variedades de cada cultivo, entonces por ahí... conseguís variedades de zanahoria de verano, no es lo más típico, también lo mismo. Zanahoria y remolacha son dos raíces más vale para hacerlas en cultivo de otoño e invierno. O sea, se siembran en febrero más o menos para que se desarrollen durante el otoño y el invierno. Claro, lo que pasa es que tenemos en la verdulería tenemos todo el año porque vienen del norte, ¿no? Ese tipo de... con otro clima. A veces del norte, a veces del sur y a veces de sistemas de conservación, de cámara frigorífica, de algún sistema que hace que las plantas, que la cosecha esté disponible mucho tiempo. Supongamos la cebolla. La cebolla, en general en la Argentina, se cosecha en noviembre, diciembre, lo más temprano por ahí es en octubre. Entonces, ¿por qué las cebollas que estamos comiendo ahora, muchas están como brotadas o pudriéndose? Viste, en esta época es difícil conseguir buena cebolla. Y bueno, pues son cebollas que se tuvieron que conservar desde fines del año pasado hasta ahora. Alguien las guardó, alguien las almacenó. Pensé que tenían vida, una corta vida, ¿no? No era algo que se podía acumular por meses y guardar en cámaras. No. Igual es costoso esto, porque digo, mantener... Con los mecanismos adecuados se pueden conservar. Depende de los cultivos, algunos se conservan en frío, otros en frío más humedad. Depende del cultivo, es cómo se conservan, pero... Zanahoria lo mismo, zanahoria tiene un periodo de conservación bastante prolongado y muchas veces lo que pasa en los que conservan por una cuestión comercial, ¿no? Las empresas que lo hacen, no es que vos guardás una bolsa y la sacás de la cámara y la vendés. Muchas veces tenés que clasificar porque tenés desperdicio de productos que se empezaron a echar a perder o que no tienen buena calidad comercial. Estas cámaras que están por lo general en el campo, están en el mercado, ¿dónde se suele hacer? Digo, deben ser enormes. En el mercado central hay bastantes, por ejemplo, en el mercado central hay bastantes, es donde, acá en la zona es donde más hay sistemas así de
conservación de ese tipo de hortalizas. A veces en el campo, en algunas regiones, hay acopiadores, hay empresas que se dedican a esto, ¿no? A almacenar y tienen cámaras. Sino en los mercados. En el mercado, en realidad, pues en los mercados que hay distribuidos, los mercados más chiquitos, en general hay pocas cámaras, no tienen cámaras para conservar mucho tiempo. Ahora le cambia el gusto, le cambian las propiedades, ¿no? A lo que se conservó mucho tiempo en cámara. Y en algunos casos sí, en otros por ahí no lo notas tanto, y en otros casos, como les contaba lo de la cebolla, no solo que cambia el gusto, sino que llega un momento que hay escasez de producto, ¿no? Porque se fueron echando a perder y todavía no tenés la cosecha nueva. Eso pasa con algunos cultivos. Doy el caso de la cebolla, es bastante típico porque es un cultivo más vale de climas frescos, ¿no? Entonces no es que lo puedas cultivar en el norte, no es que lo cultives en el norte para tener cosecha de cebolla, no sé, en marzo, en abril. No es tan sencillo. Son cultivos más vale bulbos de invierno, que terminado el invierno ya viene la época de cosecha. Entonces tenés este inconveniente que hay épocas que hay muy poco producto en el mercado. Ahora es la época típica que hay menos cebolla, ¿no? Que recién ahora está por empezar la cosecha y lo que tenemos es todavía cebolla del año pasado. Miró. Así que son pequeñas delicias de la vida huertera. Claro, bueno, increíble la cantidad ¿Cuántos secretos de datos? no tiene el verdulero? Sí. Porque, digo, esto el verdulero lo sabe. Te dice recién llegaron. ¿De dónde recién llegaron? Escúchame, de la cámara. Increíble. No, a veces sí, a veces es cierto que recién llegaron. Sí, el verdulero lo cuentan ellos mismos. Muchas veces cuando vos no sos del oficio, un gran problema que tenés es la cantidad de desperdicio. Justamente por esto, ¿no? Porque son productos perecederos, no son de largo almacenamiento. A veces cuando lo sacás de la cámara se acelera el proceso de maduración. Las bananas, por ejemplo, cuando las sacan del lugar donde están refrigeradas, se maduran rápidamente. Entonces es un inconveniente que tienen los productores, los verduleros, que les pasa esto, ¿no? Que tienen en sus costos una cantidad de desperdicio alto de verdura. Es más, muchos proyectos de elaboración de abono, de compost, más a escala comercial, cuentan con eso, ¿no? Con recolectar desperdicios de verdulería para usar en los compost, porque hay bastante desperdicio. Me deja muy tranquila cuando veo el cajón lleno de paltas súper maduras. Digo, esto no se va a vender porque está muy caro y la gente no es prioridad para ciertas personas. Y yo sufro cuando veo las frutas que están ahí en las últimas y que no va a ser desperdicio seguro. Y con esto lo debes haber visto, Gonzalo, vos, gente que va al mercado central a veces a levantar lo que ya descartan como lo que se tira, lo que puede estar ya no apto para la venta, y la gente va y lo regresa para acá. Para comer, sí. Sin duda, y hay varias cositas, digo, por un lado, bueno, la gran necesidad que hay de conseguir alimentos a precio económico hace que mucha gente que le está pasando mal vaya, inclusive en las verdulerías de barrio lo estamos viendo, ¿eh? Yo más de una vez me encuentro con Dejan publicaciones... el cajoncito aparte, ¿no? Dejan el cajoncito ahí en la vereda. O publicaciones de gente que te dice que comió de lo que juntó de la verdulería, digo. Es más, mucha gente no se va y dice que lo va a juntar para las gallinas y parte lo separan porque a uno le da pudor decir que va a ir a comer de lo que tiran. Entonces, pero eso sucede mucho. En el mercado central hubo varios proyectos. En una época había un proyecto, no sé si continúa, que se llamaba Andén 3, que era una ONG que se dedicaba a separar, clasificar productos que ya no tenían por ahí valor comercial. Ojo que a veces son productos muy buenos, supongamos, me acuerdo que una vez les habían donado, no sé, un camión de limas, y vos las veías y estaban perfectas. La lima es como un limón chiquitito. El problema es que la lima, en general, los barman y la gente que las usa para hacer tragos, las quiere verdes.
y estas se habían madurado y ya tenían color amarillo, pero estaban perfectas y tenían el mismo gusto y todo, pero a veces por cuestiones comerciales hay productos que ya no se pueden vender, y esta gente, por ejemplo, los donaban a comedores comunitarios y a familias que lo necesitaban. Y después hay una institución que se llama Banco de Alimentos, que hace lo mismo, ¿no? Que tratan de disminuir lo que es pérdida de alimentos, porque en definitiva estamos muchas veces tirando comida a la basura, más en momentos como ahora, que hay zonas donde, no sé, el zapallo no se lo pagan al productor y los productores capaz que ni lo cosechan, lo dejan en el campo, pues le sale más caro cosecharlo que lo que cobran por venderlo. Así que, en fin, es todo un tema interesante, político, económico, el tema de la producción de alimentos, de hortalizas, los desperdicios, los precios y demás. Sí, la gente que pasa hambre en una región donde siempre lo hablamos, ¿no? Es increíble que con la cantidad de producción y de actividad que puede generar alimentos, sin embargo, haya gente que está pasando hambre. Así que, bueno, sí, es tal cual. Lo que sucede. E interesante todo hoy, la verdad que nos fuimos metiendo un poco en esto de la siembra y la cosecha, en realidad, de esta época, pero, bueno, tuvimos derivaciones inesperadas, ¿no? Claro. Nos fuimos para otros temas que son apasionantes también y que podríamos estar una semana hablando de todo esto. Así que, pero bueno, dejamos ese título. Bueno, ¿no? Ahí si quieren traigo una frase de Chico Méndez que dice algo así como: la ecología sin conciencia social es jardinería, ¿no? O sea, en realidad no podemos dejar de hablar de las plantas, de la huerta y demás, me parece, sin vincularlo a estas cuestiones más de fondo. Me parece que es importante. Tal cual. Está bien, y tomar en cuenta que todo esto que estamos contando también incrementa costos, y a veces tener conciencia de cuál es la época de cada fruta, de cada verdura, hace que paguemos más barato, ¿no? Lo que compramos, porque evitamos todo este circuito de costos que, digo, mantener meses y meses en cámaras frigoríficas, eso aumenta muchísimo el costo también a la hora de ir a venderlo, ¿no? Sí, tenemos esos costos y después los costos que implica producir fuera de estación o producir muy lejos, ¿no? O sea, transportar tomate a 1.500 kilómetros de distancia tiene sus costos y genera esto que vos decís, que un producto, cuando uno lo compra, cuando no es la época de cosecha en la zona donde uno vive, los costos, los precios se incrementan mucho. Muy bien. Bueno, súper interesante esta nota que van a poder volver a escucharla en nuestro canal de YouTube. Gracias, Gonza. Bueno, abrazo grande, nos vemos, buena semana. Abrazo. Gonzalo Párez, ingeniero de INTA AMBA, en nuestro canal de YouTube lo vas a tener, Radio Universidad 891.